no gold is not enough. Hola, hola, bendiciones a todos los que están conectados el día de hoy. Bueno, yo les invito a que compartan para que esta transmisión sea de bendición a muchas personas. Denle like, suscríbanse, déjenos sus comentarios y también sus peticiones. Queremos orar por cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a iniciar este tiempo conectados con Dios. Él es quien tiene que encabezar nuestras agendas. Él definitivamente tiene que ser el primero, ¿verdad? Entonces yo les invito a que iniciemos ahí hablando con Él. Si pueden levantar sus manos, si pueden cerrar sus ojos, qué bueno sería. Y vamos a decirle juntos: amado Dios, en esta mañana te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos muchísimas gracias. Gracias sobre todo por este nuevo día, porque hoy nuevamente permites que el sol salga sobre buenos y malos. Escribe tu palabra, Señor, en la tabla de nuestro corazón, para que la guardemos y la pongamos por obras. Quédate aquí con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, durante este tiempo por la pandemia, los hospitales mentales colapsaron. Hay mucha gente angustiada, hay muchas voces externas que lo que hacen es confundir más a la gente. Y a través de las redes sociales llega una cantidad de información que genera miedo, terror y una cantidad de cosas, ¿verdad? Y hay un libro que ha sido de mucha bendición durante este tiempo, se llama Venciendo el Miedo, de mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado. Este libro, mejor dicho, está súper recomendadísimo. Tiene 7 capítulos, es un libro corto. Él habla aquí de qué es el miedo, el origen del miedo, los diferentes tipos de miedo, las diferencias entre temor de Dios y espíritu de miedo, cómo ser libre del miedo, la autoliberación y finalmente los pasos para mantenerse libres del miedo. Y entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de qué es el miedo y cómo empezó el miedo, cuál es el origen del miedo. Como profesional de la salud mental, yo puedo decir que uno de los problemas que más afecta a la sociedad es el miedo. Y mira lo que él dice acá en su libro: el miedo o temor o la fobia son los enemigos más peligrosos del hombre. Y es el arma más efectiva que está usando el enemigo para esclavizar la humanidad. También refiere, el miedo influye en cada una de las áreas de la actividad humana, como son las finanzas, el gobierno, la industria, la iglesia. El miedo no respeta. Sí, es un enemigo invisible que ataca a los niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres en todo el mundo. Y él define el miedo como el concepto. Este concepto viene del vocablo griego phobos, que significa temor, espanto, terror. Es aquello que provoca que una persona huya. ¿Huya de qué? De sus tareas, de sus asignaciones, de sus sueños, de sus propósitos, de sus anhelos, ¿verdad? Significa cobardía o timidez. Oye, pues, y hay 2 conceptos claves aquí cuando hablamos de miedo, y es cobarde y valiente. ¿Y quién es un cobarde? Un cobarde es una persona que carece de valor, que tiene miedo, tiene temor de actuar. Y por lo tanto, pues no actúa. Como tiene miedo de actuar, no actúa. ¿Por qué? Porque el temor lo paraliza. ¿Y quién es un valiente? Un valiente es una persona esforzada, es una persona decidida, es una persona vigorosa, pero ¿sabes qué? Es una persona que sí tiene miedo, le da miedo, porque es que el miedo es de humanos. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a experimentar miedo muchas veces, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Es que el valiente se sobrepone a ese miedo y actúa pese a ese miedo que está experimentando. ¿Y cuál es la definición bíblica de miedo?
Según la palabra de Dios, el miedo es un espíritu malo de espanto y de terror que frena nuestro actuar, que nos paraliza, que nos hace huir de los desafíos. Diariamente nos enfrentamos a desafíos. Tenemos desafíos desde que somos niños, ¿cierto? Siempre, toda la vida vamos a tener desafíos. Y mira lo que dice aquí Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Y en 2 de Timoteo 1:7 refiere, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿verdad? Muchos creen que el miedo es una emoción negativa del ser humano, que es como una sensación de alerta, como que, uy, algo pasa, hey, cuerpo, mire, entonces es una sensación de angustia. Para los psicólogos y psiquiatras, el miedo es un trastorno, ¿sí? Tiene que ver con el trastorno de ansiedad y que no tiene cura, porque ningún trastorno tiene cura, ¿sí? Humanamente hablando. Pero sabemos en lo espiritual que todos los trastornos, cualquier enfermedad, sí tienen cura. Jesús es el único que puede curarlos. Amén. Y como ya vimos que en la Biblia el miedo es un espíritu malo, entonces, ¿qué pasa con ese espíritu? Pues tiene que ser sacado, tenemos que ser liberados de ese espíritu. Él continúa acá en el libro y dice que es interesante ver cómo Dios pone a los cobardes en la misma categoría de los incrédulos, de los abominables y de los homicidas. ¿Dónde está? En Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando nosotros hablamos de miedo, quiere decir que nos falta fe. Y la falta de fe es un pecado. O sea que cuando nosotros tenemos miedo, estamos pecando, estamos abriendo puertas al enemigo, le estamos dando derecho legal a Satanás para que llegue y moleste. ¿Cierto que sí? Él dice acá en este libro, en este capítulo, que los bomberos sienten miedo cada vez que se les presenta un incendio. Sin embargo, mientras todo el mundo corre para salvar sus vidas, ellos ¿qué tienen que hacer? Ellos corren en dirección a ese peligro, ¿cierto? Corren en dirección a esas llamas para apagarlas. Ellos hacen la acción correspondiente. Ellos son los valientes, ¿verdad? Ya vimos entonces quién es un cobarde y quién es un valiente. Entonces ellos son los valientes. Y hay unos síntomas físicos y emocionales cuando una persona tiene miedo. La persona experimenta una sensación de vacío, como en la boca del estómago. También siente malestar estomacal. Hay otras personas que sienten sudoración en sus manos. Hay personas que les duele la cabeza, el corazón late más rápidamente. Otras van a experimentar desánimo, frustración. Cierto que hay una cantidad de síntomas que vienen a raíz del miedo, sufren preocupación constante, y lo tremendo es que se vuelven como adictos a esas preocupaciones, a tal punto que cuando no están preocupados piensan que algo está pasando, que no es normal no estar preocupados, ¿verdad? Los neurólogos nos dicen que el centro de las emociones se encuentra en la parte más baja del cerebro, llamada el tálamo, y es de ahí donde se salen todas estas emociones negativas, las fobias, etcétera, y todo lo negativo, todos esos miedos, esas sensaciones de miedo salen de ahí, del tálamo. Amén. En el segundo capítulo él ya habla de los orígenes del miedo, y vemos en la palabra de Dios que Satanás es el inventor del miedo y que él basa su imperio y sostiene su imperio a raíz del miedo, ¿sí? Su imperio se basa en el miedo, y hay muchas sectas, hay muchas religiones falsas
que atemorizan a la gente, manipulan a la gente, las controlan con miedo, y la gente esclavizada se queda ahí, no tienen forma de salirse de ahí, ¿cierto? Tanto ellos como sus familias quedan ahí atrapados, digámoslo así, por miedo no se salen, por miedo no toman la decisión de salirse de ahí. Pero ¿sabes qué? La raíz principal del miedo es el temor a la muerte. Y las personas que no han recibido a Cristo en su corazón están atadas por el diablo. Es lamentable ver cuántas personas pasaron toda su vida esclavizadas por el enemigo. Cuántas personas no disfrutaron su vida y murieron y no disfrutaron porque el enemigo las tenía atadas. Mira, cuando yo estuve enferma, a medianoche, en la madrugada, yo me despertaba con ansiedad, con ataque de pánico, y yo pensaba que me iba a morir, y muchas veces hasta gritaba, y mi familia pues angustiada. La familia también sufre, ¿cierto que sí? Porque yo no le creía a Dios, y yo decía creer en Dios, y yo era cristiana, pero el enemigo me tenía atada porque yo le había dado derecho legal a raíz del miedo que yo estaba experimentando. Pero ese miedo era ¿qué? Miedo a la muerte, miedo al futuro. Y por miedo yo cargaba en mis bolsos medicamentos antiinflamatorios, porque yo pensaba que si a mí me picaba un bichito, me picaba una avispa, me picaba una abeja, qué sé yo me podía morir. Entonces yo mantenía en mi bolso medicamentos, y a mis hijos les había dicho que mantuvieran también medicamento ahí. Yo no disfrutaba la vida, yo no salía a un viaje. ¿Cuántas veces dejé de salir a un viaje, de disfrutar de un paseo, porque pensaba que algo me iba a pasar, ¿verdad? El miedo es falta de fe, y la falta de fe es pecado. ¿Y qué dice acá el apóstol? Tenemos buenas noticias, hay buenas noticias, y es que Cristo en la cruz venció al enemigo. Ahí en la cruz Él se llevó toda ansiedad, ahí en la cruz Él se llevó todo miedo. Así que hoy, hasta hoy, dile a ese miedo que tú tienes: hasta hoy caminé contigo, miedo, hasta hoy caminé contigo y me levanto como un valiente. Me levanto, dile: yo no soy cobarde, yo no soy cobarde, cobarde el diablo, yo no soy cobarde. Y mira lo que él continúa diciendo acá: cuando una persona siente miedo en algún área, oye pues, en alguna área de su vida, la raíz del problema la encontramos en el temor a la muerte. Y él habla aquí de dos tipos de muerte: o muerte física o muerte al ego. A veces tememos hacer cosas, tomar decisiones por el que dirán. Ay, por mi ego, ¿cierto? Porque ese ego se caiga, se muera. Ay, entonces no digo tal cosa, no voy a la iglesia, no oro en público, no recibo a Cristo, no hago la oración de fe, porque hay que van a decir mis amigos, que van a decir mi familia, que va a decir mi tío, mi prima, ¿cierto que sí? Entonces hoy es el día en que tú te levantes como ese valiente, como lo veíamos aquí. Hablábamos de que quién es un cobarde y quién es un valiente. Yo te hago la pregunta: ¿tú quieres ser un cobarde? ¿Tú quieres ser un valiente? Y te repito la definición que el apóstol da aquí: un cobarde es aquella persona que carece de valor, que tiene miedo, temor de actuar, por lo tanto no actúa. ¿Qué es eso que te ha paralizado? ¿Cuántos hombres, por miedo a que la mujer le diga no, ni siquiera da el paso y no le pide matrimonio? Que porque le da miedo que de pronto le diga que no, ¿cierto? ¿Temor a qué? A muerte de su ego, ¿sí o no? ¿Cuántas personas, por miedo a que le vaya a un fracaso de un negocio, entonces no avanza, ¿cierto? Lo paralizó el miedo, por miedo a fracasar. Y entonces se quedó con esa plática ahí guardada debajo del colchón por miedo, ¿cierto? Entonces no tomó la decisión.
¿Y quién es un valiente? El valiente es alguien esforzado, alguien decidido, alguien que toma los riesgos, cierto que sí, pero tomados de la mano. No quiere decir que un valiente sea un loco, una persona que no piense, una persona que no planee. No, eso no está diciendo el apóstol aquí eso, pero es una persona que listo, tiene miedo, pero adelante es para allá, como dicen los paisas, cierto que sí, y aceptan los desafíos, se sobreponen, ¿cierto? Entonces hoy es el día de que tú te levantes como ese valiente. ¿Tienes miedo de qué? Hablar en público. ¿Tú crees que para mí es fácil estar aquí conectada? No, para mí no es fácil. De hecho, déjame contarte, yo soy una persona tímida. Tengo cara de tímida, ¿cierto que no? ¿Me crees? Yo he sido una persona tímida. Es estar aquí frente a una cámara, estar aquí y hacer en vivos, para mí no es fácil, pero le he creído a Dios, porque Él mismo me dice que Él no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira, te voy a contar un testimonio así cortico. Antes, hace algunos añitos, para que el gas llegara a nuestras casas teníamos que comprar una pipa, ¿cierto? Un tanquecito de gas. Y a mí me daba miedo. Cuando iban a hacer esas conexiones, yo me iba bien lejos a la entrada de la casa, porque yo pensaba que eso podía explotar. Entonces siempre llegaba o el señor del gas o un vecino o mi esposo hacían la conexión. Mira, una vez compré el gas, lo pedí mediante un domicilio, el señor me lo dejó y se fue, y ahora yo, señor, venga, espere. Se me fue el señor, y yo ahora qué hago, y tengo que hacer el almuerzo, mis hijas tienen hambre, ¿qué voy a hacer? Ahora mi esposo va a venir a almorzar, y bueno, Dios mío, ¿qué hago? Yo ya había recibido a Cristo en mi corazón, y ¿sabes qué? Ese día empecé a orar. Y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empecé a conectar esa pipa de gas a la estufa y lo logré. Me sentí tan contenta porque es que cuando tú vences, te sobrepones a ese miedo, no sabes la satisfacción tan grande que se siente, ¿verdad? Hoy es el día entonces para nosotros ser libres del miedo. Hoy es el día para que tú le digas al miedo, miedo, hasta hoy caminé contigo en el nombre de Jesús. Entonces vamos a orar, y yo te invito a que levantes ahí tus manos. Padre, te pido perdón, Señor, porque no te estaba creyendo. Perdóname porque le abrí puertas al enemigo a través del miedo. Perdóname, Señor, por la falta de fe. Y en el nombre de Jesús, dile, en el nombre de Jesús, renuncio voluntariamente a todo tipo de miedo. Dile, renuncio al miedo al fracaso. Renuncio a todo miedo a la muerte. Renuncio al miedo a enfermarme, el miedo a las ataduras. Dile, Señor, yo renuncio en el nombre de Jesús al miedo al futuro, al miedo a que tú me abandones, Señor. Renuncio al miedo a que otras personas me abandonen. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu de miedo, Señor. Todo espíritu que me paralizaba, yo lo ato ahora en el nombre de Jesús y me declaro libre de todo temor. Soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque en esta hora tú me llenas. Gracias, Señor, porque tú me has dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio, Señor. Y hoy me levanto como un valiente o como una valiente. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tengo ese espíritu, Señor. Y tu espíritu, Dios, es el que opera en mi vida. Gracias por tu presencia, Señor, en mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bendiciones. Que tengas un excelente día. Nos vemos mañana.